Bueno, bienvenidos a esta segunda parte. Vamos a revisar entonces los pasos para el desarrollo del planteamiento del problema. Entonces, digamos que antes de empezar estos pasos, yo los coloqué en este orden porque más o menos así debería ir como el orden del planteamiento, pero analizándolo muy bien, creería yo que lo principal es hacer la pregunta de investigación para poder, comúnmente cuando uno escribe, uno ya tiene el final claro, ¿no? Entonces, tener un borrador de pregunta de investigación me permite, digamos, saber hacia dónde voy, y es importante porque se convierte como en un faro. Entonces, digamos, yo aquí coloco entonces, digamos, cuáles son los tipos de atención, cuidados que se ofrece a los enfermos, digamos, psiquiátricos, viendo el ejemplo anterior, psiquiátricos en el municipio de XX. Entonces, digamos que yo tengo esta pregunta, ¿sí? Yo tengo esta pregunta. Entonces, para llegar allá, yo tengo que hacer una reflexión que me vaya llevando hacia allá. Entonces, el planteamiento del problema, como les decía, es una mezcla entre lo teórico y lo empírico, que yo tengo que saber narrar. Como les decía, hay muchas formas y muchos estilos, pero la cuestión es que de cualquier manera hay que buscar es cómo entremezclar eso, ¿sí? No todo el mundo los escribe de la misma forma, y los puntos que yo les pongo aquí a continuación sobre cómo redactar el documento son, ¿cómo se dice? Son, digamos, como unas formas generales que yo he utilizado y que mezclo como unas con otras, pero digamos es eso, ¿no? El segundo paso sería la selección de las referencias. Entonces, si yo ya tengo claro cuáles son las dimensiones generales y particulares de mi narrativa, es decir, voy a empezar a hablar primero por, no sé, por este problema en tal lugar de Europa, y luego voy a pasar acá, luego voy a tocar un lugar en México, etc. Entonces, yo me encargo de hacer, digamos, como los subtítulos. Subtítulo 1, que me va a decir qué narro yo ahí, luego el subtítulo 2, luego el 3, etc., para saber qué es lo que voy a escribir, y en consecuencia me pongo a buscar las referencias de cada uno. Obviamente, como les digo, uno no llega aquí de la nada, ya debe tener uno algún tipo de referencia anterior. Entonces empieza a colocar acá las referencias. Estoy buscando una por acá, a ver. Una referencia de ejemplo. Una referencia de ejemplo. Acá. Entonces se buscan las referencias. Y cuando ya tengo yo listo subtítulo por subtítulo, entonces empiezo a pasar las referencias a cada subtítulo. Voy así, ahí sí, a la redacción del documento, y finalmente llego a la pregunta, ¿sí? No quiere decir que este sea el último que yo hago, sino que llego y conecto, y ahí perfecciono esto yo lo mejor que puedo, acorde a todo lo que escribí. O sea, es una interrelación ahí. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Como estamos hablando, nosotros tenemos aquí dos, o sea, tenemos, digamos, como unos temas, ¿no? Entonces dijimos que teníamos, acabamos de colocar acá los psiquiátricos. Habíamos hablado ahorita específicamente de esquizofrénicos, pero digamos, vamos a hablar así de los enfermos psiquiátricos, como los atienden, ¿sí?
atención, cuidados, ¿sí? Y creo que vamos a hablar, bueno, antes hemos hablado sobre políticas públicas para saber cuáles eran las políticas públicas y demás que se gestan en torno a eso. Entonces acá cuáles son los tipos. Aquí podríamos agregar algo sobre las políticas públicas para la atención y el cuidado. La atención y cuidado de, bueno, etcétera. Entonces, teniendo esto claro, vuelvo y digo, ya teniendo mis categorías claras, etcétera, yo tengo cómo empezar a pensar cómo estructuro esta situación. Entonces yo puedo empezar a narrar directamente el problema, como en un ejemplo que vamos a ver más adelante, o sea, directamente decir que en esta investigación se analiza bueno, cualquier cosa y bueno, no sé, se coloca algo así, en esta investigación se analiza esto y esto y esto y esto, y luego se empieza a desglosar un poco cuál es el problema como del manejo de los psiquiátricos. O sea, si yo estoy hablando de atención y cuidado en los psiquiátricos, pensaría yo que un contexto del problema sería una descripción sobre el funcionamiento de los psiquiátricos. Entonces, en la introducción, a mí no me gusta empezar directo, sino me gusta ir como enrollando al lector, o sea, un estilo más literario. Entonces yo empezaría la introducción haciendo algo como que, digamos a nivel mundial, se considera que el 20% de la población con enfermedades psiquiátricas como se encuentra alojada en un lugar de estos. Obviamente esto hay que mejorarlo mucho, la redacción, etc. Pero entonces fíjense cómo empecé, ¿sí? Empiezo dándome un contexto general, ¿sí? Mundial, geográfico, ¿sí? Muy general. Y yo doy mis perspectivas generales, yo ya leí, ¿no? Ya conozco, entonces yo aquí puedo arrojar unas perspectivas generales, ¿cierto? Y de esta cifra, el, digamos, 15% se encuentra en condiciones de alojamiento que, digamos, no sé cómo decir, rayan, se cruzan, a colocar rayan con lo inhumano. Y podría empezar yo aquí a describir los tipos de lugares y tipos de cuidado y trato que se le da a los pacientes. Y entonces aquí yo puedo escoger escribir, obviamente, los casos, digamos, positivos y los negativos, como ejemplo. Y entonces escribo, digamos, un párrafo por caso positivo y negativo. ¿Me explico? Entonces, si ya estoy entrando a decir que en el mundo esto es así, más o menos, tanto porcentaje, ya estoy arrojando unos datos, ¿sí? Y empiezo a explicar más o menos cómo es el tema del cuidado, ¿cierto? Cómo funciona en términos generales. O sea, yo doy mi opinión, no mi opinión, sino lo digo como en mis palabras. Entonces, después de 2 párrafos, yo podría empezar a decir: en el estudio, digamos, vengo hablando sobre los temas positivos, digamos, y negativos que contextualice acá. Entonces puedo decir, entonces, en los casos exitosos, digamos, podemos identificar estudios como el de fulanito de tal, que
analiza, digamos, el cuidado en el psiquiátrico de XX en Londres. En este estudio da cuenta de tal cosa y se evidencia la importancia de, no sé, de la administración en el proceso. ¿Cierto? Estoy tomando tiempo para esto porque en sí esto es lo que le deberían explicar los profesores y creo que nadie le explica esto. Entonces, fíjense ya cómo mi introducción iría tomando forma, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que yo tengo que ya, o sea, después de dar la introducción y eso, tengo que empezar a pasar a estos niveles, o sea, concluir este nivel general, o sea, porque ya mi introducción la estoy dando con un nivel general. Yo después podría borrar esto, este subtítulo, podría borrarlos todos simplemente y cuadrar el texto uno solo, sino que esto es importante siempre para escribir, colocar las guías. Estos subtítulos ideales son guías que después yo puedo borrar, cambiar, ampliar, juntar, etc. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues como yo ya reuní una bibliografía y la coloqué acá, ¿cierto? Y la coloqué acá, entonces es para poder ir juntando esos autores que yo voy mirando. Puede que uno no me guste, no me sirva, etcétera, y lo saco, pero bueno, yo voy narrando acá las partes, ¿cierto? Entonces, esto que les venía diciendo aquí ya, aquí lo explico a nivel general y esa es la introducción, ¿sí? Y cuando quiero empezar a hablar en concreto ya, digamos, de cosas a nivel mundial, entonces yo tengo el ejemplo, digamos, del psiquiátrico de Londres. Todo esto me lo estoy inventando totalmente. Del psiquiátrico de New York y del psiquiátrico de, no sé, de otro lugar en el mundo, de Sydney. ¿Sí? Entonces digamos que yo ya sé que tengo estos ejemplos, son los que voy a utilizar. Yo no tengo por qué hablar de todo lo que existe en el mundo, solamente unos ejemplos me bastarían. Y digamos que estos serían mis casos exitosos. Y aquí tengo otros casos que no son exitosos, digamos el de México, el de, no sé, el de Nueva Delhi, por decir algo. Serían los que no son exitosos, etcétera, pero yo ya los tengo ahí listos. Entonces yo voy aquí escribiendo, ¿sí? Entonces puedo empezar la narrativa colocando así, digamos, en el caso del psiquiátrico de Londres existen normas y políticas específicas sobre el cuidado que tienen graves consecuencias de no ser acatadas, al no ser acatadas. ¿Cierto? Y voy narrando este caso, luego narro este caso, luego narro este caso, siempre enfocándome hacia el tema del cuidado. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Que coloqué una pregunta. ¿Dónde está mi pregunta? Esto es mi pregunta. Porque digamos que yo estoy en ese pueblito y entonces estoy analizando eso allá como es y todo, y me doy cuenta que el cuidado es tenaz, terrible, horrible. Entonces yo no puedo escribir eso en la tesis, yo no puedo escribir, me parece terrible y horrible el cuidado. No puedo hacer eso en la investigación. Yo lo que tengo que dar cuenta es en un lenguaje académico este tema. Entonces voy empezando a anotar, a tratar de apuntarle hacia esto todo el tiempo, hacia los conceptos claves, que en este caso podría ser atención y cuidado, ¿cierto? Y pues cómo lo relaciono con esto, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente. Luego voy llenando de párrafos bien citados y con la referencia pegada al párrafo, ojalá si se puede, o al final, todas juntas, para después copiarlas y llevarlas al lugar de las referencias. ¿Qué tenemos acá? El nivel latinoamericano. Entonces
Mi intención obviamente acá es tratar de mostrar esos otros autores a nivel de la región que trabajan el tema, ¿sí? De tal forma que se puede indagar dándole un giro a la narración, o sea, un leve giro, ¿sí? Entonces si yo coloco esos temas del cuidado, etcétera, 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 tengo que ir entornando también al lector entonces a nivel latinoamericano cómo pasa eso, ¿sí? O sea, cuáles son. Entonces yo lo que puedo hacer es empezar diciendo, por ejemplo, como yo ya sé que las políticas en Latinoamérica, las políticas sociales son diferentes y ya sé que los cuidados son distintos y digamos que ya investigué, todo esto me lo estoy inventando, ¿sí? Es un prejuicio, digamos, lo que estoy diciendo, pero es un invento para poder darles el ejemplo. Pero volvemos al ejemplo, yo ya investigué todo, ya sé todo eso cómo funciona, entonces lo que quiero entrar es a resaltar la diferencia que hay entre ese nivel global y este nivel, ¿sí? ¿Qué haría yo? Pues empezar, como se dice, como por el lado amable de la situación, ¿sí? Para poder ir llevando a la persona hasta allá. Entonces yo empezaría diciendo esto, una reflexión sobre las políticas públicas. Que empezara algo como, digamos, así, digamos en Latinoamérica, el diseño de las políticas públicas tiene diferencias importantes, digamos, en las políticas públicas europeas en relación con los enfermos mentales, y su alojamiento, cuidado y su alojamiento. Vamos a utilizar el de cuidado. Su alojamiento y cuidado, ¿sí? Entonces acá podría ser unos párrafos reflexionando sobre esa diferencia, cómo se relacionan, en qué se parecen y en qué no se parecen, ¿cierto? Y fíjese, ya tendría, o sea, podría ampliar el problema, mejor dicho, todo lo que yo quisiera. Esto es, digamos, ya la forma como uno ya sabe ampliar y ampliar el texto, ¿sí? Es importante entonces tener en cuenta que uno mida el texto y escriba, por decir acá, digamos, uno dice, no, yo voy a escribir 3 párrafos, 2 párrafos, y los párrafos tienen que ser muy nutridos. Entonces yo escribo un borrador del párrafo, lo reviso y vuelvo y lo nutro, lo reviso y vuelvo y lo nutro hasta que ya sienta yo un nivel de satisfacción con esa escritura, ¿cierto? Y así, entonces ahí me va diciendo, por ejemplo, entro yo por analizar el tema de las políticas, que es algo general, o sea, cómo funciona. Luego podría escribir otros 2 o 3 párrafos sobre casos específicos del cuidado en Latinoamérica, o sea, encontrar estudios sobre lo mismo que yo estoy investigando, que posiblemente ya los tengo en el estado del arte, pero voy a detallar aquí aprovechándolo del problema, ¿sí? O sea, puedo utilizar nueva bibliografía o la que encontré, o sea, la que me sirva, y describir detalles sobre lo que me interesa. Entonces yo digo que, digamos, en Argentina, por ejemplo, pasa esto, en México pasa esto, en Venezuela pasa esto, y ¿para qué? Con el fin de poder acercarme a mi caso colombiano, ¿cierto? Entonces, si yo ya tengo estudios que sondean cómo es ese problema en otros lugares, lo voy estructurando y ya puedo hablar aquí en Colombia cómo sería entonces el caso de las políticas públicas para enfermos mentales, digamos, y psiquiátricos, y los casos particulares como son, ¿sí? Entonces fíjense que
el concepto de cuidado que queremos implementar está anclado aquí a esto de las políticas públicas. Entonces todo el tiempo en mi ejercicio de redacción yo lo que he hecho es contrastar en términos generales, intermedios y particulares esos dos momentos, tratando de mostrar cómo se ve a nivel mundial, cómo funcionaría, digamos, acá en la teoría, digamos, y en la práctica, para poder llegar a hablar así de Colombia, donde voy a contar estas cosas específicamente. O sea, esto, lo que digo, estos son como los vértices que vienen narrándome la situación. Entonces yo escojo cómo contarlo, y aquí ya llego a mi problema de investigación. O sea que yo ya aquí en este punto digo, entonces en el caso específico de Taraguaná, que es mi municipio inventado, y empiezo a describir en ese caso específico qué pasa. Entonces, digamos, el alojamiento consta de tantas habitaciones, tiene no sé, paredes de barro. Digamos que podría uno describir el alojamiento, el lugar, cómo es, cómo funciona, a qué horas se levantan, qué les dan de comer. O sea, ahí estoy describiendo yo la situación, ¿sí? Luego podría relacionar eso con la forma, o sea, escribo, digamos, 2 o 3 párrafos sobre eso, y luego otros 2 o 3 párrafos sobre la forma como se interpreta la política pública en el municipio y en el ¿cómo se llama? En el psiquiatra, ¿cierto? Entonces ahí, ya cuando llegue yo y ya esté hablando aquí, yo ya estoy hablando desde de lo más particular que encontré allá, de don Juanito, don Sultanito y demás. Entonces ya puedo llegar a la pregunta de investigación que coloqué en un principio, que está por aquí arriba, que yo la coloqué como una pregunta guía. Se me perdió la pregunta acá. Entonces yo ya tengo acá mi pregunta guía, que estaba más o menos bien diseñada, o yo ya lo tenía clara, y acá coloco la pregunta y empiezo a revisar si todo lo que leí, o sea, vuelvo y leo todo y coloco si eso me está llevando a lo que es, ¿sí? O si no se trata, o sea, por ejemplo acá yo coloqué los tipos, y yo creería más que se trata como de, por ejemplo, podría ser cuál es la interpretación local de las políticas públicas, porque podría yo colocar acá que una cosa es lo que dice la política pública y otra cosa lo que entienden los que la implementan y lo que realmente van a hacer con eso. Entonces podría yo tener esa diferencia, estar narrando eso, darme cuenta que llegué fue allá y perfeccionar la pregunta acá en tiempo, en lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el municipio en el año o entre los años X y X, ¿sí? Eso es muy importante. Luego hablamos sobre la estructura de la pregunta, pero aquí va uno perfeccionando esa pregunta al máximo. Y el ejemplo 2 era, pues, ya sabiendo cómo se hace el ejemplo 1, ya es más centrado, digamos, en coger y explicar teóricamente, o al revés, empezar por lo empírico, pero digamos explicar teóricamente el problema, digamos, de la implementación de las políticas públicas, las interpretaciones que se le dan y cómo esto influye directamente en los psiquiatras. Hablando teóricamente sobre eso a nivel general, no tengo, digamos, como una estructura clara como ahorita, sino voy colocando ejemplos de distintos lugares que me puedan servir y empiezo a narrar así el contexto empírico del pueblo
investigando. Lo escribo, lo explico y llego a la pregunta de investigación. La pego y empiezo a analizar cuál sería como la correlación. ¿Qué me parece a mí más completo? El primero me parece mucho más completo. El primero, por eso yo suelo hacerlo así. Parece que arroja mucho más datos y eso. El segundo es válido, o sea, todos son válidos. Y finalmente, ¿quién escoge esto y quién dice que es válido y que no es válido? El tutor. El tutor es el que finalmente, si yo le entrego esto, me va a decir, no, mira, la verdad es que me parece que hay mucha carreta, está muy enredado, necesito algo más sencillo, ponme acá, ¿cuál es tu problema teórico? No, es esto y esto y esto, listo, escríbelo, bla, 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 listo. O lo que el tutor diga, ¿sí? Pero acá estamos frente a un esquema que nos puede ayudar a entender esto, nos permite entender en qué consiste el tejido del planteamiento del problema. El planteamiento del problema es como una especie de trenza que se va armando entre lo teórico y lo práctico para mostrárselo al lector, y esa trenza entre lo teórico y lo práctico se va agrandando a medida que uno le va metiendo las otras partes del proyecto, porque todas las partes del proyecto tienen ese estilo. En todas esas partes del proyecto hay una conversación constante entre lo teórico y lo práctico, pero desde diferentes perspectivas. Muchas gracias. Vamos a la siguiente lección.